los músicos tal cual está hoy. Esto no ha cambiado. Aquí viene una anécdota, pero me parece interesante porque a veces no sabemos qué significa esto. Aquí, no sé si se ve la señal que... Sí, aquí de este lado está la consola del órgano, que es esto, ¿no? Y aquí vemos esta cortina. Gaudí tenía dos hijas y Güell tenía dos hijas que se fueron compositoras y organistas y, en fin, tienen una serie de obras muy interesantes, incluso para armonio y cuarteto de cuerdas y demás, que también sería importante poder escuchar ahora. Está la música original, además, en muchos casos de haberse editado en su momento, están ahora las partituras en la Biblioteca de Cataluña. Y cuando una de las hijas tocaba el órgano, el público estaba situado hacia la derecha, y a Güell y Gaudí le preocupaba mucho que se viesen las piernas cuando accionaban los pedales del órgano. Y entonces decidieron que tenían que hacer algo y decían, bueno, una cortina de tela y demás. Y fue por eso que Gaudí construyó esta barandilla con una cortina de mármol, ¿no? Esta concepción del espacio, un espacio dedicado a la música, es evidentemente una particularidad que difícilmente vamos a encontrar en otros ámbitos de la cultura. Aquí vemos estos dos amigos, Güell y Gaudí, además de un kiosco para la música también que habían hecho, creo que para Pedralbes, pero no. Y finalmente esta visión ya del jardín mítico. Antes, Joan, comentabas lo de Verdaguer, y Verdaguer fue la fuente, ¿no?, con la que Falla trabajó durante 20 años sobre la Atlántida, que no llegó a acabar, pero que tenemos muchísima documentación y mucha música escrita, y el Jardín de las Hespérides y los trabajos de Hércules y todo lo que cuenta Verdaguer, que además la relación era directa con estos dos señores, lo utiliza Gaudí con frecuencia en sus jardines propiamente dichos, ¿no? Como elemento arquitectónico. Vemos aquí las representaciones de las rosas y luego aquí el dragón y en el Jardín de las Hespérides. Esta es otra de las referencias, pero claro, ya llevado a un terreno mitológico, que por eso que el jardín también muestra las esencias del pasado de una cultura. No es solamente una cita de superficie ni un tópico, sino que recurre a representar estas imágenes que están en la base de una cultura como es esta en Cataluña. Era, como sabemos, un momento de grandes construcciones, el Teatro Líric, donde estrenó muchas obras Granados y demás, y Apel·les Mestres. Apel·les Mestres se solía describir a él mismo como un jardinero poeta, y teníamos en el archivo Manuel de Falla, está allí todavía, una foto que le envía a Falla diciendo su jardinero, y porque ahí donde él vivía, en el Passage Permanyer, en la terraza cultivaba los famosos geranios, ¿no? Este teatro ya no existe, el Teatro Líric, pero también nuevamente en las salas del Palau vemos una serie de construcciones que rememoran estos interiores con plantas en la arquitectura. Toda esta concepción, evidentemente,
define o nos ayuda a entender un poco más estas propuestas artísticas de este momento tan rico que es el modernismo, que yo creo, ya para terminar, que el modernismo está sin ninguna duda, porque si vemos ya esta obra de Falla, está en la base de las vanguardias posteriores, de la modernidad que siguió a los años 20, y sin el modernismo no hubiese sido posible esta construcción. De manera que creo que tenemos ocasión de algunos minutos para un diálogo, y os agradezco mucho la atención y perdón por la tecnología que nos ha fallado. Moltes gràcies. Endavant les preguntes. Doncs mentre se la pensen jo sí que en tinc un parell. La primera és pràctica. El soroll de fons que no ens ha impedit gaudir de les peces però que se sentia és de la teva gravació o és que hem d'agafar aquell trasto i l'hem de tirar per la finestra? Perquè això ho hem d'esbrinar, passa-ho, perquè això no pot ser. O sigui, en fi, ja sé que som molt pobres però ens hem d'espavilar. Vale. Segona, també som molt pobres però, escolta'm, nosaltres, amb tota aquesta qüestió de la transversalitat de les arts, és un tema important, tema que a més té tota la tradició, no? Des del tema del Renaixement, no? Ut pictura poesi, no? Vull dir que ja, si la pintura i la poesia seguien les mateixes regles, la gran discussió ja renaixentista. Doncs, a veure, dins del que és la trajectòria de programació dels vespres musicals del Parc Güell, això del jardí abandonat es podria fer, tindria un cost molt gran, perquè una vegada ens vam voler embarcar amb Garraf, encara no havia vingut la crisi i semblava que alguna caixa produiria la producció de l'òpera, i ni òpera, ni caixa, ni res. Però vull dir, realment això, mentre s'acaben de pensar la pregunta, què hauríem de fer per programar i rescatar el jardí abandonat amb dignitat, perquè si no val la pena. Com ho veus? Es una obra petita y es posible, y en piano solamente, doncs no, es actor y pianista. Y, bueno, una mica de escenografia, però al Parc Güell hi ha jardins. Sí, ho fem, ja ho saps, ho fem allà al jardí, ho fem en un lloc excepcional. Però penso que ho intentarem. Si no és aquest any, que ja tenim els calés molt gastats, l'any que ve, però això ho hem d'intentar fer. I fetes les prèvies, vostès tenen la paraula. Sisplau, el micròfon, que així ho podem enregistrar. La música se representaba también en los jardines, ¿no? Un poco como desde cuándo, supongo que es algo que viene en realidad de siglos antes, pero en esta época a la que se ha referido era también una constante ese tipo de representaciones. Creo que sí, porque es el espacio íntimo de reflexión y de hecho los jardines de Barcelona son muy cuidados y muy cerrados, ¿no? Y había, pero claro, eran jardines familiares. Entonces es donde se hacían estas músicas. En algún caso, bueno, ya el Parc Güell trascendía esta circunstancia porque se usaba también para fiestas populares y eso. Pero luego había representaciones. El doctor Andreu nos consta, ¿no?, de haber organizado muchas de esas sesiones, si no en Barcelona solamente, también en Puigcerdà y demás, y a partir de ahí hay un estudio que estoy preparando que es muy interesante porque es un poco la música en las familias, ¿no? Esto era como el caso de los Güell.
había mucha actividad y de primer nivel. Por ejemplo, un ejemplo, la familia Vidal, que es más conocida por la Luisa Vidal, la pintora, que hasta unos días ha habido una exposición en el MENAC, ¿no? Y la Luisa Vidal tenía 10 hermanos, eran hijos del señor Francesc Vidal, ebanista, y que era el que le hacía los muebles a Gaudí, y hay joyas, ¿no?, en el MENAC, y en el Museo Modernista también hay algo, y él había decidido que eran 9 chicas y dos varones, que bueno, ellos se tenían que dedicar al negocio familiar, y las chicas tenían que dedicarse a la cultura. Entonces las orientó, les dio esas posibilidades, una de ellas a la literatura, pero 3 hicieron música. Y nada menos que los maestros eran Pau Casals, o Granados, o Albéniz, ¿no? Y otros más que iban a su casa. Y estas 3 acabaron, claro, era violonchelo, piano y también otra hacía violín. Acabaron haciendo trío instrumental de muy buen nivel. Aparecen navegadas en las pinturas de Luisa Vidal, y tocaban con Granados y hacían conciertos importantes, sobre todo en los veranos, que se trasladaba toda la familia a Puigcerdá. Esto era en casa del doctor Andreu. Andreu también incluso se había hecho construir un contrabajo, una especie de contrabajo, a su medida, para poder participar en las sesiones musicales. De manera que sí, esto, los jardines privados, ¿no? Y luego el espacio público, como el caso del Teatre Líric, también era una zona allí donde había jardines y había cierta actividad. ¿Més preguntes? Bueno, doncs a mi m'agradaria agrair-te moltíssim la teva intervenció. Com hem dit, estem en aquesta línia de treball. Haurem de parlar amb la Teresa Macià, a veure si ens atrevim, doncs, a fer l'obra. Sí. I seguirem en aquesta línia de treball que ja tenim, doncs, ben organitzada. I a tots vostès, moltes gràcies per la seva assistència, bona nit i bona sort. Moltíssimes gràcies.